para toda nuestra región, no la entrevista de nuestro premier. En nuestro caso, como medio de comunicación, tocaremos las puertas necesarias para que podamos hacer llegar las denuncias de nuestros televidentes, de nuestra región, de nuestra población, para que puedan escuchar también sus necesidades, ¿no? En este caso, nuestro Poder Ejecutivo, y nos tocó hacerle de conocimiento a nuestro premier Aníbal Torres. Póngale ahí oído a nuestros hermanos de Pampa Colorada, póngale por ahí oído a nuestro gobernador regional de Ancash, ahí, por ahí que escuche un poquito, y a todos nuestros alcaldes que, como se dice el dicho, al que le cae el guante que se lo chante. Vamos a ver esta entrevista. Para toda nuestra región Ancash, y nos complace presentar y agradecer también a nuestro premier Aníbal Torres. Aquí le da oportunidad también a las regiones de poder escuchar, de poder también traer algunas inquietudes de parte de ellos. Una trayectoria impecable, premier. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes, señorita Mayra. Le agradezco por la entrevista y un cordial saludo para todos los televidentes de Cable Futuro Televisión. Muchísimas gracias, premier. El día de ayer fue un día un poco de incertidumbre, se podría decir, por el voto de confianza. Sí, efectivamente, ¿no? Hemos obtenido la confianza por una diferencia muy pequeña, ¿no? De 6 votos a favor. Definitivamente creo que el pueblo sigue todavía haciéndose presente. Así es, efectivamente, sí, hubo una concurrencia masiva del pueblo. Pero sí han sucedido algunos hechos lamentables, ¿no? De agresión a la prensa. Lo que pasa es que la agresión está presente en el país y es de todos los días. El presidente es agredido ferozmente, ¿no? Por los medios de prensa y también por ciertos sectores de la televisión, ¿no? Tal es así que hubo una congresista que se expresó con términos muy groseros. Por eso es que yo manifesté que por esa razón me duele que mi patria, que el Perú sea así, ¿no? Y le duele, creo, a muchos sectores o a muchos grupos de poder que el presidente Pedro Castillo haya ganado, ¿no? Creo que todavía hay ese sentimiento. Bueno, efectivamente ellos no pueden asimilar, ¿no? Ese hecho de haber perdido las elecciones, y eso se puede evidenciar también con la concesión de la confianza, ¿no? Si bien es cierto que hemos ganado por pocos votos, pero ellos siguen agrediendo, ¿no? Públicamente, no saben perder, y eso está mal. En un país democrático se gana, ¿no? Por la mayoría. La diferencia puede ser grande, puede ser pequeña, pero hay que respetar al que ha vencido en esos actos, ¿no? De dominio público como son estos, ¿no? Y sin embargo, la importancia para todos los peruanos es otra, es cómo estamos viendo como país, cuál es el propósito del presidente Pedro Castillo, cuál es el propósito del gabinete Aníbal Torres. Es lamentable que estemos enfrascados en estos líos, ¿no? En estos enfrentamientos entre grupos políticos. La población no espera eso. La población espera que atendamos las necesidades comunes generales, como son, por ejemplo, ahora la vuelta a las clases presenciales, el combate a la inseguridad ciudadana, la mejora de la infraestructura, ¿no? Hay ciudades, o la mayoría de ciudades, que no cuentan con agua, desagüe, veredas, pistas, ¿no? Todo en muy malas condiciones, con una agricultura que todavía se desarrolla con instrumentos primitivos, o sea, no tenemos una agricultura tecnificada, ¿no? Con una salud sumamente deteriorada, ¿no? Con la contaminación ambiental, especialmente por la explotación minera. Nosotros no estamos en contra de la explotación minera. Sí estamos en contra, ¿no? De que se contamine demasiado el medio ambiente. Cuando yo era decano del Colegio de Abogados de Lima, precisamente viajé a Huaraz. En Lima se hablaba muchísimo, ¿no? Criticando a las comunidades campesinas, diciendo que la mina no contamina,
yo invité a una persona para que me llevara al campo, no alrededor de las explotaciones, y el agua estaba sumamente contaminada, mueren los pastos, se enferman los animales, afecta la salud de las personas, y precisamente en un canal de televisión en Huaraz, ¿no? Expuse ese hecho y dije lo siguiente, ¿no? Una forma un poco fuerte y directa, como ha sido mi forma de actuar, ¿no? Manifesté a aquellos que dicen que la mina no contamina, yo le daría de tragar esta agua para ver si regresan con vida a Lima, y a partir de ese momento no los medios de comunicación pararon en su ataque a las comunidades campesinas. Es que es muy cierto lo que usted menciona, sí. Solo el que vive ahí y el que experimenta lo que pasa es el que puede dar fe a lo que estamos hablando. En este caso, algo muy importante es también cómo se utiliza todo lo que es la explotación minera. Sí. La distribución que se está haciendo, ¿no?, a los distritos donde está la mina. Yo le comentaba hace un momento que tenemos un distrito, el distrito de San Marcos, que es uno de los distritos más ricos de todo Ancash y parte del país, que recibe un canon minero de verdad muy sorprendente, como es 700 a 1.000 millones anuales, donde es un distrito que no tiene los servicios básicos, Premier, no tiene ni siquiera agua y desagüe en muchas zonas. Entonces, ¿en qué se está utilizando? ¿De qué está sirviendo esta explotación minera y de qué está sirviendo que las personas se estén contaminando si ni siquiera se está haciendo una buena redistribución del canon minero? Efectivamente, ¿no? Se dice que la mina es la que más riqueza genera, y especialmente para los más pobres. Hecho que es absolutamente falso, porque es verdad que la mina es la que más recursos genera, eso es cierto, pero no es cierto que esos recursos lleguen a los más necesitados, porque precisamente las poblaciones que viven alrededor de la explotación de la mina son las más pobres. Exacto. Sin salud, sin educación, mal vestidos, ¿no? Sin infraestructura, ¿no? Sin desarrollo agrícola, ¿no? Etcétera, etcétera, lleno de necesidades, ¿no? Yo conozco el distrito de San Marcos, claro, ya hace algunos años, un distrito pequeño, por lo que usted me dice, ¿no?, con un canon minero bastante elevado. No se justifica, ¿no? Si tiene ese canon bastante elevado, me imagino que tiene, ¿no?, excelentes colegios, excelentes escuelas, alguna muy buena universidad, pistas, autopistas, ¿no?, de primera calidad, ¿no? Me imagino que eso están haciendo con ese canon minero. En caso contrario, habrá que hacer una redistribución, ¿no?, para que la riqueza llegue también a los demás pueblos de la zona. Eso es muy importante, y como usted lo menciona, ojalá que a través de estas cámaras usted en algún momento nos pueda acompañar para que conozca esa realidad, porque no tienen pistas, el acceso es totalmente inconcebible, no puede ni siquiera estacionar en la ciudad su auto, su movilidad, y pues colegios estamos en total precariedad en todo sitio, ¿no? Ante ello, ministro, una de las preocupaciones es el sector salud también dentro de nuestra región, dentro de nuestro país. El día de ayer, es cierto, se le dio el voto de confianza, pero hoy el Congreso pretende interpelar, censurar al ministro de Salud y el ministro de Justicia. Sí, efectivamente, en cuanto al ministro de Salud, no hemos tenido un diálogo con el presidente durante, no, yo diría, algunas horas, bastante difícil. El exministro, ¿no?, fue un ministro excelente, avanzó mucho con la vacuna. Yo le propuse al presidente para que él sea el premier, pero luego no, el presidente comenzó a analizar la realidad y realmente pues constatamos que, si bien es cierto que hemos avanzado en la vacuna, pero estábamos sumamente atrasados en la salud primaria. No se atendían otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer, la tuberculosis, las enfermedades mentales, ¿no?, etcétera, etcétera. Y se detectó, ¿no?, de que había mucha corrupción en el sistema allí, ¿no?, que incluso malograban los aparatos allí en los hospitales para derivar a los pacientes a clínicas
¿no? Un negocio. Sí, así es un negocio, ¿no? Que no trataban generalmente allí en los nosocomios a los pacientes sobre pretexto de que no hay cama, de que no hay médico, para derivarlo a los consultorios privados. Y lo que es más grave, todos recetan medicinas de marca y no medicinas genéricas, con lo cual se perjudica a la población más pobre. Exacto. Que por no tener dinero se muere y por esa razón no puede pues obtener una medicina. Y así analizamos esos hechos y se nombró al actual ministro de Salud, que ahora está siendo interpelado en el Congreso. Claro que es un médico que ha trabajado en el centro del Perú, ha hecho mucho por la salud allí en el centro, ¿no? Pero en fin, ahora si es censurado, se le reemplazará por otro profesional, ¿no? Nadie es indispensable en la administración pública. Hemos estado acostumbrados a creer que algún personaje no es el único allí, que ese no puede ser reemplazado por el simple hecho de que es invitado a un canal de televisión y le ponen un micro allí, entonces ya por esa razón es excelente, ¿no? Eso es muy cierto. Sí. Pero dentro de todo, nosotros los peruanos necesitamos calidad de vida, Premier, necesitamos tener oportunidades, empleo, la salud, la educación, ¿no? La seguridad es algo muy importante en estos momentos. ¿Cuáles son los ejes prioritarios para el gobierno, para el Ejecutivo en estos momentos? Se está asignando un presupuesto, el más alto, ¿no?, que ha tenido hasta este momento a educación. La educación es fundamental. Exacto. Especialmente comenzando por la niñez. Cualquiera nos podemos dar cuenta que mucho de lo que somos ahora somos lo que nos enseñaron en pregrado, en la escuelita, ¿no? Allí nos enseñaron a hablar correctamente. Allí nos enseñaron, por ejemplo, las 4 operaciones matemáticas como jugando. Allí nos enseñaron a redactar. Allí no introdujeron en nuestra mente valores como la honestidad, ¿no?, la decencia, la solidaridad, ¿no?, el de no coger las cosas ajenas, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que darle la prioridad número 1, como se hace en todo país civilizado, en todo país desarrollado. La educación es lo fundamental y ahí estamos trabajando no solamente para la refacción de las escuelas, ¿no?, sino también para tratar de ayudar a los profesores, que van a tener una tarea muy dura con los niños que regresan, porque han estado durante más de 2 años prácticamente fuera de la escuela y no tienen una preparación igual, sino que va a ser situaciones muy desiguales, y todo eso con todo eso tiene que lidiar ahora el profesor, ¿no? Claro que la infraestructura hemos avanzado bastante, nos queda todavía por hacer algo allí en cuanto a las refacciones, la construcción de nuevas edificaciones. Eso sí requiere de mayor tiempo, ¿no? Realmente en la infraestructura escolar, ¿no?, media o superior, es un verdadero desastre. Tenemos un atraso de muchísimas décadas. Nadie se ha preocupado, ¿no?, por atender esa necesidad. Sin embargo, los que han pasado como ministros de Educación, que aparecen ahora, ¿no?, como que han sido ministros extraordinarios. Los salvadores. Los salvadores y alguno incluso que trabaja en el Banco Mundial. Mi pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué hizo por la educación él? ¿Mejoró la calidad de la educación? No, cada vez fue para peor. No mejoró la calidad de la educación. Nosotros estamos muy metidos en eso. No solamente va a ir el niño a la escuela, sino que va a tener alimentos, por lo menos un desayuno o un refrigerio, ¿no? Porque cuando la persona está con estómago vacío, el conocimiento no entra, no entra.
Allí estamos trabajando mucho, hay que atender también a poblaciones que son, ¿no?, o que hablan idiomas diferentes, no solamente el quechua, el aymara, sino varias poblaciones indígenas que tienen su propia lengua. Hemos tenido que repartir útiles escolares, libros en 41 idiomas, ¿no? Todo eso estamos haciendo. Claro que allí queda muchísimo, ¿no?, por hacer. Pero también estamos, por supuesto, trabajando en salud, estamos implementando los hospitales, ¿no? En los hospitales a veces no hay los equipos necesarios, vemos el hospital, no hay el equipo, tomamos la decisión de comprar el equipo, encontramos que no existen los profesionales especialistas allí, se toma la decisión para contratar esos profesionales. Eso es lo que hemos hecho últimamente, por ejemplo, en Madre de Dios, conjuntamente, ¿no?, con el presidente de la República. No, por supuesto que en materia de saneamiento urbano, en cuestión, por ejemplo, de agua y desagüe, estamos atrasadísimos, no se ha hecho nada. Y sin embargo, se habla pues de ministros excelentes que hemos tenido, los más capaces que hemos tenido. Los más capaces nos han dejado el país en ruinas, ¿no? Una pésima educación, una infraestructura, ¿no?, para la educación terrible, una infraestructura vial que es un verdadero desastre. Todos los días escuchamos noticias de que ya se desbarrancó tal o cual ómnibus, cuántos muertos allí, heridos allí, todo lo que nos cuesta eso, ¿no?, al país, porque tenemos esa calidad de esa infraestructura. Esto tenemos que atender a las comunidades de indígenas porque hay personas que se dedican a la deforestación para sembrar otros productos, por ejemplo en el Braille para sembrar coca. Tenemos que combatir eso, tenemos que enfrentar la tremenda delincuencia que hay en Lima y en otras grandes ciudades, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, ¿no? O sea, hay muchísimo que hacer. Las personas extraordinarias que hemos tenido en la gestión pública, ¿no?, son verdaderamente, ha sido un desastre, ¿no? ¿Y de dónde proviene la capacidad de estas personas? ¿De dónde proviene la honestidad, la idoneidad de estas personas? Viene del marketing. Ellos han hecho, ¿no?, eso, su capacidad, su prestigio, su idoneidad, no intrínsecamente, no por el esfuerzo que han desarrollado, no por los conocimientos que han adquirido, sino porque son personas, ¿no?, que no tienen ninguna idoneidad, ninguna probidad, ¿no? Y lamentablemente provienen de una institución pública, lamentablemente resultan siendo los mismos, o sea, son argollas que se han apoderado del Estado. Por ejemplo, a mí me han denunciado por haber sacado al procurador general de la República que no reunía las condiciones para ser procurador y que eso fue establecido por la propia Contraloría General de la República, ¿no? Bueno, pues, y fíjense estos sujetos, estos individuos que me denuncian ante el Colegio de Abogados, ¿qué se llaman?, ¿no? José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, Luis Gilberto Vargas Valdivia, Joel Freddy Segura Alania, ¿no?, Antonio Maldonado Paredes, Fernando del Prado Puxio, Walter Albán Peralta, y todos de un mismo centro educativo. Estos individuos se habían adueñado del país, ¿no? Hemos estado mal acostumbrados a ver un grupo de poder que ha tratado por muchos años de manejar el país, y cuando pues ha llegado otro gobierno con otras reglas como se deben ser y como deberían ser desde un principio, pues han dado, como se dice, han hecho lo que usted está viendo. Y fíjese usted estos nombres, y estos personajes son los que nos han dejado un país destruido moralmente, y ahora quieren ellos salir a darnos lecciones de moralidad, ¿no? Pero eso es nuestro país y hay que luchar contra eso, ¿no? Hay que luchar contra eso y contra todo, porque todavía queda esa huella que ellos han dejado, todavía queda
ese devengado que hay que sacarlo por delante. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa y que usted lo ha mencionado, Premier, es la agricultura. A nosotros en la región Ancash somos una de las regiones agroexportadoras. Hace unas semanas a unos agricultores de zona, de casa, de campo, de crianza, que tenían 10 años, ¿no?, en la zona que es del proyecto especial Chinecas, han sembrado sus cosechas para poder estos cultivos ser exportados. Fueron desalojados brutalmente, sin previo aviso y sin nada. ¿Por quién? Por el gobierno regional de Ancash, teniendo al frente de ellos canteras de 2 empresarios que no fueron tocados. 10 años tenían cultivando estas plantas, 10 años, Premier, ya tenían varias cosechas y una semana antes prácticamente les matan todo su cultivo. Las personas agricultoras que viven para ello y que trabajan todo el día para ello han llorado, pero lágrimas de dolor y de corazón. Y de verdad que a nosotros nos indigna ver esa situación. Esa situación que usted menciona es indignante porque hay que preguntar, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está el juez? ¿Qué derechos tienen estas personas por el hecho de ser pequeños agricultores? Exacto. Mientras los grandazos no son tocados, ¿no? Eso, claro, no es correcto. Yo lo que solicito desde este medio es a la Fiscalía de la Nación y a la Corte Suprema para que inmediatamente tomen acciones en este hecho, investiguen lo que ha sucedido, ¿no? Porque no se puede proceder arbitrariamente. Ninguna persona que posee legítimamente un predio, así no sea propietario, porque puede ser arrendatario, usuario, usufructuario, ¿no?, etcétera, etcétera, puede ser desalojado ni siquiera por el dueño, sino previa decisión judicial. Hay que terminar con esos abusos. La agricultura es la prioridad también número 1 para nosotros. Nosotros los de las ciudades, ¿por quiénes somos alimentados? Por el trabajo de los agricultores. Desayunamos, almorzamos, cenamos con el producto del trabajo de la gente del campo y esta gente ha sido abandonada, incluso es despreciada, es discriminada. Con eso hay que terminar esa situación. Definitivamente. La discriminación es uno de los grandes males que existe entre nosotros, entre los seres humanos. Un ser humano considera menos al otro ser humano. Ese ser humano que desprecia a sus semejantes, que considera como menos a sus semejantes, es una persona sumamente negativa, es una persona que ha perdido la condición humana, ¿no? Es una asquerosidad en nuestra sociedad, pero de eso estamos llenos y eso hay que tratar de cambiarlo. ¿Cómo? A través, por supuesto, de la educación. Precisamente esos son los que atacan al gobierno. Esos son los que no les gusta que Pedro Castillo, por haber sido un profesor de una escuela campesina, esté ocupando el Palacio de Gobierno. Se les ha quitado la mamadera, no pueden vivir sin la mamadera, ¿no? Y entonces atacan en la forma en que lo están haciendo. Eso es muy cierto, y algo que usted menciona, que es la discriminación, prácticamente lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en las regiones del país. Y lamentablemente nos cuesta decir esto, que los medios nacionales, los medios de comunicación nacionales, son los que también han contribuido para esta discriminación, para que las regiones sean siempre de lado y todo se capitalice cuando la necesidad de la población es esta es la realidad. Las personas necesitan empleabilidad, las regiones necesitan también tener un poco de presencia en la capital y traer, pues, y saber los problemas que tenemos en las regiones, en el interior del país, Premier. Fíjese, aquí estamos incluso afrontando eso. Cuando la secretaria de Comunicación viene y me dice, doctor, la publicidad estatal la tenemos que contratar con el comercio y con el Canal 4, ¿no? Porque son los medios que tienen el mayor rating. Yo le manifiesto que esto también hay que contratar con los otros medios que nos presenta la central de medios y que también hay que contratar con la prensa, ¿no? Regional, local, ¿no? Y que además
que la publicidad estatal se tiene que hacer mayoritariamente en los medios de comunicación del Estado, ¿no? Eso es lo que le contesté cuando el día viernes 18 viene a la oficina, ¿no?, a decirme eso. Pero el día miércoles 23 de febrero vuelve con las mismas y me dice, doctor, ya he hablado con el personal de prensa de la presidencia y vamos a tener que contratar la publicidad con el diario El Comercio y con Canal 4. Y yo le vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Y entonces se indignó y me dijo, entonces usted me está desautorizando, entonces renuncio. Cuando me dijo renuncio, yo le dije, señora, ¿y yo qué hago? Eso es lo que le dije. Salió, yo creí que se estaba yendo a su oficina. Llegué a mi casa y veía que en todos los canales de la corrupción, en todos los canales, ¿no?, estaba ella atacando. Lo que yo le había dicho es lo que manda la ley. Claro. La ley de publicidad estatal, la 28.874, en su artículo 7, fíjese qué cosa dice. En la contratación de servicios publicitarios, las entidades y dependencias solo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados si estos acreditan debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura. Claro. Asimismo, las entidades o dependencias deben tener un criterio central de contratación, la descentralización del gasto, respecto de los medios de comunicación de alcance regional, departamental y local, ¿no? Yo le he dicho lo que es conforme a ley. ¿Por qué me van a concentrar, no, la publicidad en dos medios, en dos grandes medios de la prensa concentrada de Lima, ¿no? Pero de un momento a otro pasó esto, y esto es lo que viene pasando hace muchos años, Premier. Sí. Venimos nosotros encarcelados por la prensa nacional, cuando nosotros en las regiones lo que más vemos son la prensa regional. Lo que más consumimos es la prensa local porque es lo que a nosotros nos importa, lo que a nosotros nos interesa y más en estos momentos. La prensa nacional, lamentablemente, todo el país sabe de qué poder ha estado, pues, o de qué lado siempre ha estado. Sin embargo, nosotros como medio de comunicación regional y local hemos tocado las puertas a la prensa nacional para poder hacerle llegar algunas denuncias por presuntos hechos de corrupción bien sustentados a la prensa nacional y lamentablemente ha habido un precio, Premier. Así se trabaja la prensa nacional en Lima y eso es lamentable. Yo conozco esa realidad. Yo conozco esa realidad porque yo viajo constantemente, no todo el país, antes de ser aquí ministro de Justicia, no Premier. Por mi profesión de abogado he viajado por todo el país y hay provincias en donde ni se lee El Comercio. Es cierto. Ni se ve el Canal 4. No se lee El Comercio porque el precio es un poco elevado. Exacto. Y en provincia la realidad es otra, Premier. Se ve un canal local, ¿por qué? Porque el canal local tiene las noticias de esa localidad, ¿no? Y eso es lo que uno quiere conocer también cuando se va a un lugar fuera de Lima. Pero estos individuos, que se dan pues de individuos de muy capaces, como por ejemplo el de decir, este señor Carlos Ugaz Sánchez, Gilberto Vargas Valdivia, ¿no? Walter Albán y estos otros, ¿no?, individuos, demuestra la gran ignorancia, ¿no?, que tienen, y me denuncian ante el Colegio de Abogados por eso, porque dicen que he estado queriendo inclinar la publicidad del Estado. O sea, para ellos los únicos medios con los cuales hay que contratar, ¿no?, es solamente El Comercio y el Canal 4. Bueno, sí, recalcando, soy una prensa regional, Premier. ¿Quién saca la cara por nosotros? ¿Quién defiende nuestros derechos? ¿Y quién nos da las oportunidades para darle las mismas difusiones a nuestra región, a nuestra provincia? Todo no está centralizado en Lima, Premier, y todo no es un grupo de poder. También existimos las regiones y las provincias y exigimos que se cumplan los derechos que hay. Que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. La ley es todo lo que pedimos. La ley les ampara, ¿no? Lo que pasa es que aquí la ley pues es utilizada para beneficiar a unos cuantos poderosos, ¿no? Y relegar a los demás en sus derechos. Eso no está bien. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y con eso tenemos que acabar. Nos van a atacar, no, pero no nos van a milanar, ¿no?
nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Creo que como Premier está dando cátedra a muchos exministros que han estado en algunos cargos y que, como usted mismo lo dice y nosotros lo hemos visto, han sido partícipes de críticas también hacia su persona. Premier, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es sobre el precio del combustible, que desde el día de hoy ha subido. Esto nos preocupa porque al subir el combustible sube todo. Mire usted, en todo el mundo. ¿Por qué? Por la guerra, ¿no? Allí entre Rusia y Ucrania. Entonces, el precio de los combustibles ahora sube en todo el mundo. Nosotros tenemos un problema, el derrame que se produjo, ¿no?, por Repsol en La Pampilla, ¿no?, y que ha afectado a varios distritos de Lima, y que estamos trabajando intensamente. Y nosotros, por supuesto, para nosotros la preocupación es la población del litoral, que no tienen ingresos, ya no tienen la pesca, ¿no?, que ya no tienen el negocio que tenían, que ya ni siquiera pueden vender los helados que podían vender, ¿no? Reclamaba la gente. Entonces nosotros nos hemos reunido inmediatamente con Repsol y en una negociación, en una mesa de trabajo, les hemos obligado para que le den un adelanto de indemnización a estas personas de 3.000 soles. Hemos logrado que la empresa se comprometa a eso, pero ahí mismo vino la crítica de la oposición, ¿no?, de que no han participado los pobladores, ¿no?, allí afectados. Si esperamos la participación de los pobladores, ¿cuándo resolvemos esto? Además, no es una transacción como han querido pretender hacerlo aparecer, ¿no? Los que no están de acuerdo simplemente y llanamente no cobran los 3.000 soles y que reclamen su indemnización como ellos a ellos mejor les convenga, ¿no? Sin embargo, a esa gente que lo han hecho que se reúnan y que hagan, ¿no?, su manifestación por aquí, por el Callao, creo, ¿no?, esa gente ha venido, esa misma gente, a pedir que se le incluya en la lista, ¿no?, en el padrón para que le den a veces 3.000 hay soles. Mucha manipulación también en estas noticias y eso nos preocupa. Y una de las cosas que a nosotros como país también nos preocupa y lamentamos es qué es lo que está pasando, cuál es esta incertidumbre que nos tienen de querer vacar al presidente Pedro Castillo. Se presentó una moción de vacancia, ¿no?, con 49 votos. Ahora se va a ver si se puede no buscar la presencia del presidente Pedro Castillo en el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué busca este grupo de poder? Ahora, algo muy preocupante, Premier, que a nosotros nos asusta, son las palabras del congresista y vocero de Renovación Popular, el congresista Montoya, ¿no?, que ha dicho que para la vacancia del presidente Pedro Castillo costará sangre, heridos y muertos. ¿Cómo interpretar estas palabras, Premier? Sí, bueno, que ellos quieren vacar al presidente a cualquier precio, ¿no? Efectivamente, no, la población, especialmente en el sur, yo lo he visto porque he ido al sur, en el centro, están muy indignados, ¿no?, con esta situación. Varias veces me han dicho, doctor, ¿qué esperamos? No, nosotros queremos ir a Lima, ¿no? Queremos ir a Lima y defender la democracia. Yo siempre les digo que de momento no se debe hacer eso, que si se hacen manifestaciones debe ser en sus propias localidades, en sus propias regiones. Siempre les recomiendo que las movilizaciones sean pacíficas, ¿no?, que no ataquen la propiedad privada, la propiedad pública. Pero la oposición, como no puede vacar al presidente, porque no tiene los votos necesarios, que son 87, entonces lo que busca es muertos, ¿no? Eso es lo que busca. Pero qué gran mensaje para todos los peruanos. Ya hemos tenido en algún momento una crisis de esta manera, perdimos a 2 jóvenes. ¿Qué estamos llamando a través de este mensaje, Premier? Sí, el señor, como ustedes verán, no sale para proponer una ley, algo en beneficio de la sociedad, ni nada por el estilo. Noche y día está en los medios de comunicación, ¿no?, para promover la vacancia del presidente. Yo digo, esta persona en su mente, ¿qué cosa tendrá? Esta persona ya mentalmente ya no está bien. Claro. Pero los medios ahí están, precisamente, ¿no?, para darle publicidad al señor Montoya.
y a los seguidores, ¿no?, del señor Montoya. Nosotros no nos vamos a detener en el trabajo, seguimos trabajando, pase, ¿no?, de lo que pase. Tenemos que dedicarnos aquí a la actividad en favor de la comunidad. Por ejemplo, en mi caso, he venido aquí, me he encontrado con conflictos sociales de muchos meses en el corredor minero de Las Bambas en el sur, no, huelgas que han tomado la carretera, ¿no?, durante muchísimos meses y que no lo han resuelto los que me han antecedido. En un día o máximo en 2 días, mediante un diálogo, lo hemos resuelto. Mediante el diálogo lo hemos resuelto. El campesino sí entiende, pero hay que saber hablarle. Hablarle en su idioma. Hablar en su idioma. Exacto. No hay que irnos, no, allí, no, persona muy parada, muy capaz, muy inteligente, muy genio, y el demás una basura. Exacto. No, eso es lo que se ha estado acostumbrado a años anteriores, Premier. Y eso nos preocupa. Y algo que también hay que recalcar es que algunas encuestadoras también se han sumado por muchos años a estas cosas que estamos nosotros pasando, que le han dejado un negativo a ustedes como gobierno, ¿no? La encuestadora Ipsos muestra la aprobación en su gestión como presidente del Consejo de Ministros del 24% y la desaprobación del 54%, ¿no? A la aprobación de la gestión del Congreso con el 23% y la desaprobación del 70%. En cuanto a la presidenta del Consejo Directivo del Congreso, una aprobación del 21% y desaprobación del 62% a la señora María Alba. Sí, bueno, yo diría aquí como dijo Winston Churchill, yo solamente creo en las encuestas que yo mande a hacer. Perfecto. ¿No? Sí. Bien dicho, porque hasta las encuestas muchas veces han sido manejadas y nosotros hemos sido testigos de ello, que nos han dado grandes sorpresas. Premier, para ya terminar, una de la preocupación que nosotros tenemos como región. Ancash es una de las regiones más ricas del país, pero lamentablemente y con toda la vergüenza lo tengo que decir, más corruptas. Tenemos 5 gobernadores tras las rejas. El gobernador que está actualmente tiene muchas denuncias, se presume que hay una organización criminal liderada por su persona, el señor Henry Borja, gobernador actual. Está también involucrados fiscales, jueces, procuradores, funcionarios, medios de comunicación. ¿Qué hacer, Premier, con todos estos audios que salen día a día, con las direcciones de trabajo de la región que está prácticamente a flor de piel, con un distrito como es el distrito de San Marcos, con más de 42 denuncias? ¿Qué hacer con esta región, que no voltean a verlos y que las personas que están encargadas de la justicia ya no nos da solución, no nos da respuesta? La corrupción está enquistada en todo el Estado. Así es. Y persiste actualmente, no vamos a decir que ha desaparecido. Exacto. Porque no, en toda la administración pública tenemos nosotros, la mayoría son fujimoristas, sí, son apristas. Si colocamos aquí 2, 3, 4 personas, todo el escándalo que aparece en los medios de comunicación. No quieren los cambios, quieren seguir enquistados. Y esos son los que van petardeando, ¿no?, al gobierno desde dentro, ¿no? Esos son los que nos frenan para poder avanzar. Pero aquí hay un mal muy grave con relación a lo que usted dice, que la mayoría de gobernantes y de gobernadores regionales o alcaldes locales estén procesados. Mucho. Se debe a que tenemos un sistema de justicia también muy corrupto. Exacto. Es cierto que hay magistrados decentes, honestos, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Eso es verdad, ¿no? Pero la mayoría no lo son. La corrupción es terrible y por esa razón existen, ¿no?, estos delincuentes que han cometido delito en el ejercicio del poder. Por eso es que la mayoría están libres. Si bien es cierto, usted dice unos cuantitos están presos, pero la mayoría están libres, ¿no? Y todavía gobernando, Premier, porque no solamente es el gobierno regional, tenemos la provincia de Casma, el distrito de Conchucos, Nepeña, muchos distritos de nuestra región que están ahí enquistados. Hay un alcalde, valga la redundancia, donde también participó en los Cuellos Blancos, donde estuvo involucrado el señor Inostroza y que se filtra la comunicación entre ellos, que está ahora como alcalde. Entonces, ¿qué hacer ante tantas...? Como le digo, ¿qué hacer? Y lo dije en mi intervención en el Congreso, porque uno de ellos
dijo que el Ejecutivo no hace nada por la reforma del sistema de justicia. No, claro, él lo dijo de buena fe, seguro, basado también en su ignorancia, porque reformar el sistema de justicia sí es posible, pero se requiere que el Ejecutivo y el Legislativo, en vez de estar peleando, se dediquen a hacer eso, esa reforma profunda, que requiere una reforma de la Constitución. Hay que reformar Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, ¿no? Tribunal Constitucional. Todos estos organismos, ¿no? Si bien es cierto, como le digo, hay magistrados decentes, honestos, pero la mayoría son corruptos y actúan en función de intereses privados, al extremo que el Congreso de la República, ¿no? Modifica la Constitución con una ley ordinaria, y eso es una falta gravísima contra la Constitución. Pero eso se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo valida. O sea, fíjense ustedes, ¿no? La mafia que existe en ciertos organismos del Estado es respaldada por los órganos encargados de administrar justicia. Por eso es que he dicho, ¿no?, que no hay que olvidarse lo que pasó con Fujimori. Fujimori hizo lo mismo. Tuvo su Congreso a su favor, tuvo su Tribunal Constitucional, sus jueces a su favor, modificó la Constitución con leyes ordinarias, sin seguir el procedimiento que señala la misma Constitución, pero cayó Fujimori y todos esos magistrados, esos legisladores, esos funcionarios públicos, ¿no?, se fueron a la cárcel. Y algunos de ellos todavía están allí en la cárcel y van a morir allí, ¿no? Por eso, no lo digo de muy buena fe, a los legisladores actuales que actúen con arreglo a la Constitución, que no traten de concentrar el poder, que eso va en contra de la democracia, en contra del Estado de Derecho, en contra del equilibrio de poderes, que tenemos que dejar, ¿no?, de estar peleándonos, ¿no?, y tenemos que trabajar conjuntamente en función del interés común, del interés general, en función del pueblo, ¿no? Porque nosotros hemos sido puestos en el poder por el pueblo, o sea, por el poder supremo, que es el pueblo, ¿no? Y tenemos que gobernar con ellos y para ellos, y no gobernar en la forma pues, que se está haciendo, y se está perjudicando enormemente al país. Se crea incertidumbre política, viene la incertidumbre económica, viene la incertidumbre social, y todo es un caos. No podemos avanzar. Hay que dejar los odios, hay que dejar los rencores, hay que saber perder. Cuando nosotros decimos el pueblo, ellos incluso dicen que ¿por qué mencionamos el pueblo? Eso está consagrado en la Constitución. El pueblo somos todos. Hay que darles una Constitución para que lean a nuestros congresistas. Ellos son también pueblo. Claro. Lo que pasa es que, ¿no?, en una democracia siempre gana la mayoría, pues. Exacto. Eso desde Grecia hasta la actualidad. La mayoría del pueblo ganó, pues eso se tiene que respetar, ¿no? Pero en nuestro país, pues eso no lo aceptan ciertos sectores que incluso quieren llevarlo a una guerra civil al país, porque lo que dice el señor Montoya, ¿no?, está previendo que si vacan a Pedro Castillo se puede producir realmente una guerra civil. Claro, de verdad que esto es preocupante y esperemos que el grupo de poder no sea siempre para un lado, no sea siempre para los que han estado acostumbrados a gobernar, sino esto sea para todos los peruanos que estamos tan necesitados de tener una esperanza en estos momentos y que se trabaje un legislativo, un ejecutivo de la manera más conjunta y por el bien de las necesidades que tiene el país. De las necesidades de todos los peruanos. ¿Y cómo se llega a satisfacer esas necesidades? Dándole calidad de educación. Exacto. ¿No? Porque con la educación, no, muchos hemos, por supuesto, hemos podido superar nuestra situación personal, familiar, ¿no?, social. Sin educación no hay progreso de ninguna clase. Mejorando la calidad de la salud para todos los peruanos, mejorando, ¿no?, la infraestructura para todos los peruanos, ¿no?, mejorando calidad de vida. Claro, la agricultura, que como he dicho, es la que nos alimenta a todos los peruanos, ¿no? Así es como podemos trabajar en bien de todos y no solamente de una clase que siempre ha tenido el poder y que, como les decía ahora, porque se le ha quitado después de 200 años la mamadera, comienza a chillar, ¿no?, como
un niñito malcriado. Así es, y eso es muy cierto. Premier, ¿inicia de todas maneras este mes las clases presenciales? De todas maneras, el día 28 de marzo se han iniciado las clases presenciales en todo el país. Yo no puedo decir, ¿no?, de que todo va a ser fácil allí. Exacto. Va a ser muy difícil. La adaptación. ¿No? Pero tenemos que hacerlo. Además, no podemos volverlo también eso como trágico. ¿Por qué? Porque el profesor es como un padre de familia. Y se las va a ingeniar de todas maneras para dar lo mejor a y sus poder. hijos, Exacto, a sus definitivamente. nuevos hijos. Esto es muy cierto. Sí, sí. Lo que les invoco a todos los estudiantes, especialmente aquí del departamento de Ancash, para que se preparen para volver con alegría, con amor, ¿no?, al colegio, para hacer todos los esfuerzos a fin de aprender más y más y más. Y mi invocación a los señores docentes para enseñar a los niños cómo jugando. Aquel docente que le dice al niño, matemáticas, mira, es difícil, ese no sirve para profesor. Eso no debe estar en un aula. Porque las matemáticas, oiga, usted comienza con las 4 operaciones, que es lo fundamental, lo básico, ¿no?, lo que utilizamos todos los seres humanos, y eso hay que enseñarlo como jugando, ¿no?, al niñito. Mucha suerte a los estudiantes, a los que entran por primera vez al colegio, a los que ya están en la universidad, ¿no? Mi recomendación a nuestros docentes desde la inicial hasta la superior, para que hagan todos los esfuerzos a fin de mejorar la calidad de nuestra niñez, a fin de introducir valores en nuestra niñez, valores como por ejemplo el de la puntualidad. El niño debe ser puntual, pero para que el niño sea puntual, el profesor tiene que ser puntual. La puntualidad es un valor, ¿no?, que indica que la persona se respeta a sí misma y que respeta también a los demás. La honradez, la decencia, la solidaridad con el prójimo, eso no debe estar ajeno en los centros de educación. Y que vive el Perú. Muchísimas gracias, Premier, por esta entrevista y para toda la región. De repente, un último mensaje a nuestros hermanos de la región que están ahorita viviendo un momento muy difícil, no solamente por los presuntos hechos de corrupción en toda nuestra región, sino por la crisis económica, y que para ellos este gobierno es una esperanza. Mi solidaridad a todo el pueblo de Ancash y con ellos a todo el Perú. Aquí nosotros estamos trabajando por ustedes. Esta es su casa. Ustedes pueden participar en la toma de decisiones del Estado. Sus representantes, que son los alcaldes, los gobiernos regionales, tienen las puertas abiertas para que puedan venir aquí, dialogar con nosotros y resolver nuestros problemas comunes. Aprendamos a ser buenas personas, incluso desde el aseo. Veo al recorrer prácticamente todas las ciudades del Perú y todas están llenas de basura. El hecho de que seamos pobres no quiere decir de que seamos cochinos. Hay que enseñar a nuestros hijos, y en la escuela el profesor tiene que enseñar a sus alumnos muchos valores, dentro de esos valores el valor de la limpieza. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, muchísimas gracias, Premier.